Bendiciones, un saludo a todos los amigos que nos acompañan a través de el Rosario de las 11 p.m. Un saludo desde Uruguay. Es un gusto poder estar con ustedes para compartir parte de mi testimonio, comenzando por presentarme. Mi nombre es Luis Lisboa, soy de la República Oriental del Uruguay. Es un país que está al oriente, aquí en América del Sur. Estamos, como países vecinos, estamos rodeados por Argentina, Brasil, ¿ok? Simplemente para que tengan más o menos una idea de dónde está ubicado Uruguay. Quiero en este momento contarles parte de mi experiencia y testimonio de vida que tiene que ver con mi llegada al catolicismo, ¿no? Mi conversión al catolicismo. ¿Cómo es que yo llegué al catolicismo? Quizás para muchas personas que nacieron como católicos, ¿no? Se le haga un poco extraño que una persona tenga que contar un largo camino, un largo proceso para poder llegar al catolicismo. Pero esto ya lo van a ir entendiendo. Yo fui criado como cristiano, o sea, desde mi infancia. Fui bautizado como católico, o sea, fui bautizado en una iglesia católica porque mis padres eran católicos. Mi padre, mi madre, mis abuelos, ellos eran católicos. Entonces me bautizaron en la iglesia católica. Pero al pasar los años, mis padres, cuando yo aún era niño, ellos conocieron el evangelicalismo y migraron al evangelicalismo. Aquí en América estuvo en auge el movimiento pentecostal carismático, por allá por los años 80, eso fue un boom en América. El evangelicalismo empezó a tomar territorio, ¿no? En toda América, América del Sur. Y bueno, mis padres conocieron el evangelicalismo, eran católicos, pero como que no tenían mucho conocimiento de las doctrinas católicas. No eran personas que eran ávidas con el catecismo, los numerales, o sea, desconocían mucho realmente las doctrinas católicas. Esto creo yo que fue lo que de alguna manera tuvo peso, ¿no? Este déficit de conocimiento fue lo que al final fue lo que pesó a la hora de que mis padres abandonaran el catolicismo y tomaran la postura evangélica. Entonces, bueno, yo era un niño aún, así que como niño, por supuesto, yo no entendía mucho sobre las diferencias entre el evangelicalismo y el catolicismo. Para mí básicamente era lo mismo. Cuando yo iba a una iglesia católica entendía que estaba en la casa de Dios. Cuando iba a una iglesia evangélica entendía que estaba en la casa de Dios. Entonces, para mí, como que no había diferencias, ¿no? Más allá de que sí habían diferencias en cuanto a cómo eran los adornos de la iglesia, ¿no? La iglesia católica tenía sus imágenes, las iglesias evangélicas no, pero más allá de eso, para mí era básicamente lo mismo. Hablaban de Dios, hablaban de Cristo. Me empecé a formar como un niño en la iglesia evangélica, iba a la escuelita dominical. Las iglesias protestantes evangélicas suelen tener esto, ¿no? Como escuelita dominical, que mientras los padres están en el culto del domingo, los niños están separados aprendiendo, ¿no? Con una maestra, un maestro de la Biblia, ¿no? Ya como algo más para niños. Entonces me empecé a formar dentro de la iglesia evangélica. Después, por supuesto, fui creciendo. Ya en mi adolescencia empecé a afirmarme más en el cristianismo. Tuve algunos conflictos sobre la existencia de Dios. No llegué a ser un ateo, tampoco llegué nunca a negar la fe, pero sí como que tuve
un conflicto, ¿no?, con mi fe, y bueno, esto me llevó a una búsqueda intelectual, ¿no?, de resolver el problema de la existencia de Dios. Yo quería saber, o sea, quería entender un poco más sobre la existencia de Dios y sobre la posibilidad de que Dios no exista y de que Dios fuera simplemente una construcción social que se haya dado a lo largo de la historia. Eso me llevó a una búsqueda, pero me terminó afirmando, o sea, me terminó afirmando en la fe cristiana, ¿no?, en el teísmo inicialmente y por supuesto en el cristianismo. Ya con aproximadamente 16 años empecé a tener una vocación, ¿no?, para una vida misionera. A los 16 comencé a formarme, a prepararme. Ya a los 18 años era un misionero activo. Ya para mis 18 ya había viajado a muchos países como Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros países, ¿no?, como misionero. Y bueno, eso me hizo adquirir una linda experiencia, no lo puedo negar. Son cosas que guardo en mi corazón, que también me ayudaron a tener una perspectiva mucho más abierta a la hora de contemplar a las personas, ¿no? Tratándome siempre de ponerme en el lugar de los demás, de otros, porque justamente trata un poco de eso la vocación del misionero, ¿no? De ir a lugares pobres, necesitados, poder dedicar tu vida a ellos, ponerte en sus zapatos, ver la vida de ellos a través de los ojos de ellos, ¿no? Y bueno, eso la verdad que fue una linda y grata experiencia. Me ayudó muchísimo, incluso para abrir un poco mi mente, cosa que después me ayudaría a entender también el catolicismo. No sé cómo será por ahí, por España, por Europa, la relación entre católicos y protestantes, pero por aquí, por América, siempre como que, no tanto del lado católico, sino más bien del lado evangélico, hay una hostilidad hacia el catolicismo. El evangélico suele ver al católico incluso como no cristianos. De hecho, ellos dicen, para hacer la diferencia, ¿no?, para hacer como la distinción entre católicos y protestantes, ellos dicen, bueno, nosotros somos cristianos, tú eres católico, como si los católicos no fueran cristianos, ¿no? Tienen una mente un poco más hostil hacia el católico. Pero mi vida misionera me hizo como tener una mente un poco más abierta, ¿no? Como estar abierto a escuchar, antes de juzgar, poder entender la mentalidad, ¿no?, el razonamiento del que tengo adelante. Eso me va a ayudar después en mi futuro para poder aceptar o al menos empezar a escuchar las razones que tiene el católico para ser católico. Bueno, mi vida continuó. Después fui diácono de la iglesia, después presbítero, ¿ok? Y bueno, tuve una gran formación, podemos decir que teológica. Comencé con una licenciatura en teología, después un doctorado, tuve como una especialidad de psicología de contención, algo que es requerido hoy por hoy en muchas iglesias protestantes históricas, justamente para poder llevar adelante la consejería y todo eso, ¿no? Bueno, ya aquí, para ir acortando tiempo, el tiempo va avanzando, ya no soy ese joven, ese adolescente, ya soy un hombre, un adulto, que, bueno, ejerce una función dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia protestante, ¿no? Me dedico a enseñar, ya me dedico a dar clases de teología, de historia de la iglesia y todas esas cuestiones. Me dedico a formar a las personas teológicamente y así básicamente va pasando mi vida, ¿no?, dentro del
del mundo evangélico, dentro del mundo protestante. Pero la pregunta que muchos se pueden hacer es, ¿y cómo es que una persona que toda su vida, básicamente, se formó y tuvo un caminar en el mundo evangélico, en el mundo protestante, se formó, fue misionero, fue pastor, llega a el catolicismo? ¿Cómo es que hace esa transición? A mí me lo suelen preguntar mucho en mi parroquia. Me dicen, pero ¿cómo es que vos, siendo pastor, siendo un presbítero de la iglesia evangélica, siendo una persona que enseñaba teología, terminás siendo católico? Bueno, la respuesta es que siempre fue un joven que tuve de alguna manera un concepto bastante particular sobre la verdad. O sea, la verdad para mí era un concepto que no sé cómo explicarlo, no sé cómo expresarlo. Voy a tratar de ser claro. Siempre tuve la idea de que si hay un Dios, como les conté hoy al principio, yo tuve conflictos con mi fe. Entonces, de alguna manera yo quería saber si, o al menos entender, comprender la existencia de Dios, como para dar razón de esa existencia de Dios, como para poder defenderme también del ateísmo, del agnosticismo, o de aquellas personas que básicamente por medio de la ciencia, filosofía, niegan a Dios. Yo quería, a ver, si había un Dios, si existe un Dios, yo quiero tener una firmeza sobre lo que creo. Porque para mí siempre fue primordial tener firmeza justamente en aquellas cosas que yo creo. Tener una firmeza, ¿no? O sea, si hay un Dios y ese Dios se comunicó con los hombres y él transmitió una verdad, transmitió una doctrina por medio de los apóstoles, aquí ya estoy hablando de Cristo, ¿no? Cuando se encarnó, cuando él fundó la iglesia. Si Cristo entregó una verdad, porque, a ver, eso es evidente, entonces esa verdad no puede ser relativizada. No puede caer en saco roto, como decimos. No puede ser que si Cristo dio enseñanzas y los apóstoles la tomaron, la desarrollaron, ¿verdad? Y de alguna manera la iglesia inicial enseñó una serie de principios y doctrinas como verdades de fe. Justamente son verdades de fe. Y si son verdades, no se pueden relativizar. Y algo que a mí siempre, de alguna manera, aunque básicamente a veces como que miraba para otra parte, algo que siempre tenía en el profundo de mi corazón era esa pregunta. ¿Por qué en el mundo evangélico, por qué en el mundo protestante hay tantas diferencias en cuanto a esas verdades de fe? Entonces, como que siempre eso me dejaba un mal sabor de boca. Como les conté, yo me había formado formalmente, valga la redundancia, ¿no? En lo que es la materia de teología. Y esto me llevó a tener diferencias teológicas dentro del mundo evangélico, porque dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, las hay. Por ejemplo, yo era presbiteriano. Como presbiteriano, bautizábamos niños, ¿ok? Bautizábamos a los bebés, igual que los luteranos, igual que los anglicanos y también metodistas. Pero bautistas, pentecostales y otros no bautizan bebés. Entonces, como que siempre teníamos diferencias, a pesar de que muchas veces compartíamos, ¿verdad? El estrado, podemos decir así, en algunos seminarios, porque aquí en Uruguay y en la mayoría de los países de América, en los seminarios teológicos, hay profesores bautistas, profesores presbiterianos, profesores luteranos, y comparten la enseñanza, cada uno, por supuesto, con sus materias. Pero la cuestión es,
por qué si compartimos el mismo estrado, tenemos diferencias y diferencias bastante relevantes al final. O sea, cuando la pasas por la lupa, son bastante relevantes esas diferencias. Y yo siempre con esa pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué esas diferencias? Si supuestamente el protestantismo se basa en la solo escritura, ustedes saben que los protestantes, los evangélicos, ellos tienen como principio, ¿verdad?, la solo escritura. La solo escritura no necesariamente quiere decir que vamos a descartar la historia de la iglesia, los diccionarios, o yo qué sé, la antropología, la arqueología. No, 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 no. No quiere decir eso la solo escritura. La solo escritura básicamente quiere decir, nosotros podemos usar la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, la patrística, la arqueología, la ciencia, la filosofía. Podemos usar todo eso para tratar de dar razón de la fe. Pero las escrituras están por encima de todas las cosas. Incluso las escrituras están por encima de las propias definiciones que la iglesia haya definido por concilio. O sea, un concilio no es la máxima autoridad de la iglesia. Supongamos en la iglesia presbiteriana, que se manejan por sínodos y concilios, es un gobierno, podemos decir que de conjunto, ¿no? Son presbíteros los que gobiernan la iglesia, es un sínodo, un concilio. Entonces, llegado a una discusión teológica sobre algún punto doctrinal, se hace un concilio, se hace un sínodo, ¿ok? Se expone el punto y se llega a un acuerdo. Y como se llega a un acuerdo, eso se define. Pero, aún así, aunque se haya definido eso por medio de un sínodo o un concilio, las escrituras siguen estando por encima de ese sínodo. Por lo tanto, en algún momento se podría llegar a cambiar perfectamente. Si alguien, por medio de las escrituras, nos demuestra que eso que se llegó a concluir en un sínodo estaba mal, estaba equivocado, entonces hay que retractarse. Entonces, claro, entiendan, de alguna manera es como que siempre estás pisando arenas movedizas, porque si ni siquiera lo que la iglesia por un concilio, por un sínodo determina, ni siquiera eso vos lo podés ver como una verdad tangible, como una verdad absoluta, sino que simplemente lo vas a ver como una verdad subjetiva, porque puede ser que estés equivocado y que en algún momento tenga que corregirlo. Eso te deja un mal sabor de boca, al menos a mí me deja un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque para mí ese sentido de la verdad es primordial. Si Dios existe y Dios es Dios, todo lo que salga de la boca de Dios, todo lo que proceda de Dios, es verdad y no puede ser relativizada. O sea, no es que cada uno pueda sacar una interpretación diferente de esa verdad. ¿Por qué? Porque si no, dejaría de ser una verdad. O sea, desde el momento que cada persona empieza a cambiar la verdad de Dios, ya las versiones, las diferentes versiones, no son la verdad, porque son distintas. No sé si me explico. Tal vez, quizás esté mareando un poco, pero simplemente estoy tratando de desarrollar lo que a mí me tenía inquieto y que de alguna manera era la semilla que estaba en mi corazón, esa inquietud que me lleva a seguir buscando, a seguir definiendo lo que es la verdad. Hasta que, por supuesto, llego al catolicismo. Y podríamos hablar de que, claro, para el católico la verdad es Cristo. Para el evangélico no es tan así. El evangélico hace mucho énfasis en una verdad como un tanto diferente. El concepto de la verdad es un tanto diferente para el evangélico. Para el católico la verdad es Cristo. Y Cristo como verdad, Él está presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo, por medio de los carismas, y va guiando a la iglesia. Eso desde la perspectiva católica.
pero desde la perspectiva evangélica es un tanto diferente. Y esa diferencia dentro del mundo evangélico hace que sea muy relativa, o sea, muy relativa a la verdad. Por eso es que cada denominación tiene una versión diferente de esas verdades. Por ejemplo, el bautismo es una verdad de fe, volviendo al punto. Yo le había puesto como ejemplo el bautismo, ¿no? Presbiterianos bautizan bebés, luteranos bautizan bebés, anglicanos bautizan bebés, pero bautistas y pentecostales y otros no bautizan bebés. Entonces, para todos los evangélicos, el bautismo es una verdad. ¿Por qué es una verdad? Porque lo enseña Cristo, porque lo mandó Cristo, porque Cristo dijo que vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, hasta ahí está todo bien. Lo aceptamos como una verdad. Bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, todos aceptan el bautismo como una verdad. Pero el problema está en la interpretación del bautismo y en la aplicación del bautismo. Para los presbiterianos, el bautismo no es regeneracional. El presbiteriano no cree en un bautismo regeneracional. No cree que la persona, el bebé, cuando se bautiza, ¿verdad? Es libre del pecado original y hay un tipo de regeneración. No, el presbiteriano no cree eso, porque el presbiteriano cree que solamente los escogidos, solamente los que hayan sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo, son los que son regenerados y son regenerados antes del bautismo o en cualquier momento, no necesariamente en el bautismo. Para los luteranos, el bautismo es regeneracional. Los luteranos en eso son muy católicos, ¿no? Ellos creen en un bautismo regeneracional. Creen que el bebé, cuando se bautiza, recibe de forma, podemos decir que metafísica, un milagro, ¿verdad? Y este niño es regenerado. Pero después, si nosotros nos vamos al lado de los bautistas, pentecostales y otros, bueno, aquí ya encontramos una gran diferencia, porque ellos aceptan el bautismo como una verdad, pero no creen y rechazan rotundamente el bautismo de bebés. Ellos dicen que el bautismo de bebé no es bíblico. ¿Por qué? Porque según ellos hay que bautizar a la persona después que la persona acepta el evangelio y racionalmente pasa a creer. Entonces, recién ahí la persona se debería de bautizar. Tampoco creen en el bautismo regeneracional. Ellos creen que la persona se convierte y se regenera a la hora del arrepentimiento. Primero se arrepiente, Dios lo regenera, Dios lo perdona y después se bautiza como simplemente un acto simbólico para pertenecer, para identificarse al pueblo de Dios. Y podemos decir que los pentecostales tendrían la misma visión que los bautistas, ¿no? También creen en un bautismo de adulto, pero con la diferencia de que este bautismo tiene que ser sellado por el bautismo espiritual, donde la persona tiene que hablar en lenguas, donde la persona tiene que hablar en idiomas angelicales o algo así. Quizás para muchos suene un tanto extraño eso, pero para aquellos que conocen el movimiento pentecostal sabrán que ellos creen en hablar como un idioma espiritual, un idioma de los ángeles, creen ellos, ¿no? Entonces ese bautismo tiene que ser confirmado por el bautismo que le llaman ellos el bautismo de fuego. Entonces, ¿cómo ven, queridos amigos? Dentro del mundo protestante hay muchas diferencias aún de esa supuesta misma verdad. O sea, creen en el bautismo trinitario, creen que es una verdad, pero interpretan la verdad de forma muy distinta y de forma muy diferente. Lo mismo pasaría con la Eucaristía. Los presbiterianos creen en la presencia real de Cristo, pero no en los elementos. El presbiteriano no cree que Cristo está presente en una hostia o en el vino. No creen ellos eso. Ellos creen que Cristo se hace presente en el corazón
y en el interior de la persona en el momento de participar de la Eucaristía. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Pero a la hora de yo hacer eso en memoria de Cristo, Cristo se hace presente dentro de mi interior. Pero el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. El luterano no. El luterano cree que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero al pan se le agrega sustancialmente el cuerpo de Cristo. Y al vino se le agrega de forma sustancial la sangre de Cristo. Por lo tanto, en el pan va a estar el cuerpo de Cristo. El pan no es el cuerpo de Cristo. En el pan va a estar también el cuerpo de Cristo. O sea, va a estar el pan, pero también va a estar el cuerpo. En el vino va a estar el vino, pero también va a estar la sangre de Cristo porque se le agrega de forma mística y de forma sustancial. Ahora, para el bautista y para el pentecostal, ellos no creen en la presencia real de Cristo de ninguna de esas maneras. O sea, no creen. Ellos creen simplemente que le llaman la cena del Señor. Ellos creen que simplemente es algo meramente simbólico. Es una manera de recordar lo que hizo Cristo en la cruz y punto, se terminó. No hay nada místico, no hay nada especial. Entonces, a ver, entiendan un poco esto. Para una persona que cree que una verdad no puede ser relativizada, ¿cómo es que se puede sentir en paz dentro de un mundo donde hay relativismo? Donde aquel me dice que Cristo no está presente en el pan, donde el otro me dice que Cristo sí está presente en el pan, pero que el pan no es el cuerpo de Cristo después de la oración, donde uno me dice que simplemente no hay nada, que es simplemente un símbolo. Esto realmente me dejaba muy inquieto, porque todos defendían sus puntos desde las Escrituras, porque lo único que teníamos en común es que teníamos como principio la solo Escritura. Pero la cuestión es, si todos tenemos como el mismo principio la solo Escritura, ¿por qué pensamos y por qué enseñamos cosas diferentes? Al punto de que a veces, por ejemplo, se dan ciertos problemas que para mí eran graves. Muchos dicen que no. Dentro del evangelicalismo tratan de tapar el sol con un dedo. Yo les soy honesto. No quiero hacer un ataque al mundo evangélico y al mundo protestante. Los amo, los quiero. Yo viví toda mi vida ahí. Pero tengo que ser honesto. Para mí muchas veces se trata de tapar el sol con un dedo y no vemos la realidad de los problemas, o sea, de las implicaciones que tienen ciertas posturas teológicas. Por ejemplo, para que vayan entendiendo, el bautista, como no acepta el paidobautismo, o sea, el bautismo de bebé, no comulga con un presbiteriano, no comulga con un luterano. ¿Por qué? Porque para el bautista, el presbiteriano, el luterano no está bautizado. El bautismo no es válido. Para el pentecostal, para el bautista, el bautismo de un presbiteriano no es válido. Por lo tanto, no pueden comulgar juntos. Ni siquiera lo podrían ver como un miembro de la iglesia. De hecho, si un presbiteriano se vuelve bautista o pentecostal, lo van a volver a bautizar. Si un luterano se vuelve bautista, lo van a volver a bautizar. Si un anglicano se vuelve pentecostal, lo van a volver a bautizar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su bautismo no es válido. Ahora, sí, somos evangélicos, todos somos evangélicos, pero a mí me vuelven a bautizar. Eso quiere decir que para ellos, todos los presbiterianos, luteranos y anglicanos no son realmente parte del cuerpo de Cristo, porque ni siquiera están bautizados para ellos. Entonces, hay una implicación teológica de fondo, que están discriminando a los presbiterianos, luteranos y anglicanos. ¿Por qué? Porque si no reconocen el bautismo de estas personas, entonces, básicamente, si somos nosotros honestos, finos y tajantes en cuestiones
teológicas le están diciendo, ustedes no son parte del cuerpo de Cristo porque ustedes no están realmente bautizados. Pero lo peor es que, por ejemplo, en muchas iglesias bautistas, a una persona se le puede bautizar hasta 7 veces o más, porque el bautista, como lo ve simplemente como un símbolo, que la persona lo hace cuando la persona dice que se convirtió, o sea, el bautismo se tiene que hacer después que la persona asume que se convirtió de verdad. Entonces, yo soy un bautista, digo que me convertí, entonces me bautizan. Pero ¿qué pasa si yo me aparto de la iglesia? Me aparto, me voy y vuelvo. Entonces, como hay una cierta confusión ahí, ellos dicen, bueno, yo me fui de la iglesia porque pensé que estaba convertido, pero no estaba convertido de verdad. Por eso me fui de la iglesia, volví al mundo, como dicen ellos, volví a pecar, volví a mi vida mundana. Eso quiere decir que yo no me había convertido de verdad. Ahora vuelvo arrepentido y ahora sí me convertí de verdad. Entonces me van a volver a bautizar. Muchas veces te vuelven a bautizar porque supuestamente recién ahora te convertiste de verdad. Antes no te habías convertido de verdad. Por lo tanto, te van a volver a bautizar. Y si te vuelves a ir y vuelves de vuelta arrepentido, tal vez te vuelvan a bautizar. Hay personas que se bautizaron más de 4 o 5 veces. Entonces, el bautismo pasa a ser algo también bastante absurdo dentro de algunos movimientos. Todo esto, queridos amigos, me hacen seguir buscando esas respuestas que yo necesito como para decir, bueno, yo soy cristiano y creo en una serie de doctrinas que no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque vienen de Cristo, vienen de Dios, vienen del Espíritu Santo, vienen de los apóstoles. No pueden cambiar. No es que tú me vas a decir que el bautismo es una cosa y el otro me va a decir que el bautismo es otra cosa y que al final yo no sé qué postura tengo que tomar. Y todos van a venir con versículos bíblicos. El que dice que no es regeneracional me va a traer versículos bíblicos. El que dice que es regeneracional también va a traer versículos bíblicos. Pero al final, ¿cuál es el que tiene la razón? Entonces, yo quería responder esas preguntas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿El que cree en el bautismo regeneracional? ¿El que cree en el bautismo no regeneracional? ¿El que cree en el bautismo de niños? ¿O el que cree en el bautismo de los adultos? ¿El que cree en la presencia real? ¿O el que no cree en la presencia real? ¿Quién tiene razón? Todos me dan versículos bíblicos. Todos me dicen que están ayudados por el Espíritu Santo para interpretar correctamente la Biblia. Pero todos me dicen cosas diferentes. Entonces, ¿quién tiene la razón? Eso me llevó a seguir buscando, investigando. Entonces, bueno, ya estudiando mi doctorado en teología, me empecé a enfocar más en la historia de la iglesia, la patrística, los sucesores inmediatos de los apóstoles, los padres de la iglesia, ¿no? Los doctores de la iglesia. Empecé a estudiar esos 1500 años de la iglesia antes del protestantismo. Empecé a tratar de entender por qué Martín Lutero se separó de la iglesia católica. Empecé a estudiar todo eso, ¿no? Empecé a darle una oportunidad a la iglesia católica, a la teología católica, a la versión de la historia católica. Como le dije antes, ¿se acuerdan que yo les comenté que el hecho de haber estado en varios países en situaciones precarias, con gente que necesariamente yo me tenía que poner en el lugar de ellos para poder comprenderlos un poco, entender sus formas de vida? Entonces, eso como que abrió mi mente y no ver tanto a las personas, ¿verdad?, desde el prejuicio. Entonces, yo dije, bueno, vamos a escuchar el catolicismo.
Vamos a darle una oportunidad a la Iglesia Católica. Vamos a darle una oportunidad a la versión católica. A ver qué tienen los católicos para contarme. A ver qué tienen los católicos para sustentar sus doctrinas, sus dogmas, sus experiencias de fe, su historia. Entonces, empecé a poner las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo sobre la mesa. ¿Ok? En un camino de búsqueda, en un camino de querer encontrarme con la verdad, no tanto con la, bueno, como protestante sí, porque justamente el protestante tiene esa idea de que la verdad tiene que estar o en los pentecostales, o en los presbiterianos, en los luteranos. La verdad tiene que estar en una, pero no puede estar en todas. Es un tanto raro poder explicar el concepto de la verdad del protestante. Entonces yo estaba en busca de la verdad. Es interesante porque hoy entiendo que el protestante está en la verdad, el católico está en la verdad, el pentecostal está en la verdad, el presbiteriano está en la verdad, el luterano está en la verdad, al igual que el católico. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Las diferencias más bien tienen que ver con la comprensión de esa verdad, pero están en la verdad. Que tengan mayor o menor comprensión de las doctrinas es otro tema, que por supuesto para mí es fundamental crecer en ese conocimiento de las verdades que Cristo ha dejado. Pero la verdad es Cristo. Por lo tanto, si un pentecostal está en Cristo, está en la verdad. Si un presbiteriano está en Cristo, está en la verdad. ¿Ok? Pero esa no era mi visión en aquel momento. Mi visión era, tengo que seguir buscando la verdad. Tengo que seguir buscando esa verdad. Así que en busca de esa verdad, puse todas las verdades relativas sobre la mesa o subjetivas en ese camino de querer descubrir la verdad. Voy a poner por aquí lo que dicen los presbiterianos, voy a poner por aquí lo que dicen los luteranos, pentecostales y lo que dice el catolicismo. ¿Ok? Vamos a ver cuál de todas las posturas es más congruente, cuál es la postura más sólida. Y ahí me empecé a encontrar con una diferencia magistral entre la postura católica y todas las posturas protestantes. Porque el catolicismo me presenta algo que para mí era nuevo, pero que de alguna manera era lo que yo necesitaba entender. Y básicamente el principio católico que a mí me dice, wow, es que esto sí es coherente. Esto sí me gusta, porque esto no da lugar al relativismo. Y lo que encontré interesante es que el católico dice, bueno, las escrituras es palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se limita a las escrituras, porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Ven? La verdad es Cristo, la palabra de Dios es Cristo, no las escrituras. Las escrituras simplemente son enseñanzas que son verdades, por supuesto, verdades infalibles, verdad que no se pueden cambiar, porque vienen ¿de quién? De la verdad que es Cristo. Pero son simplemente algunas de las verdades. Son las que se pudieron escribir, que por alguna cuestión Dios quiso que esas quedaran escritas. Pero no se limita la palabra de Dios a las escrituras. La palabra de Dios, que es Cristo, no se limita a las escrituras. Cristo, que es la palabra de Dios, el Verbus Dei, este concepto católico, el Verbus Dei está presente en la iglesia, está presente en el magisterio, está presente para guiar a la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque si Cristo nos deja la palabra de Dios únicamente en las escrituras, pero no nos da las herramientas
para nosotros interpretarla, enseñarlas correctamente, haciendo como un tipo de contención para que las personas no distorsionen lo que está allí escrito, entonces podríamos caer justamente en este relativismo, donde cualquier persona podría levantar la mano y atribuirse el derecho de decir: yo estoy en la verdad porque yo estoy leyendo la verdad que las escrituras y entiendo esto. Y al mismo tiempo otro levantar la mano y decir: no, tú estás equivocado porque yo estoy leyendo también la Biblia, que es la palabra de Dios, pero yo entiendo otra cosa diferente. Por lo tanto, lo que vos decís no es verdad y lo que yo digo sí es la verdad. Entonces, la postura católica es más coherente. ¿Por qué? Porque tiene esa contención que previene y que guarda a la iglesia de este tipo de interpretaciones privadas. Entonces, Cristo deja las escrituras. Cristo no deja las escrituras porque no es Cristo el que le da la Biblia, el Nuevo Testamento, a los apóstoles. Cuando digo que Cristo deja las escrituras, me estoy refiriendo justamente a que es Cristo el que inspira, ¿verdad? De alguna manera, por medio de los carismas del Espíritu Santo, a los apóstoles a después escribir. Pero no es Cristo realmente el que deja las escrituras de forma, vamos a decirlo así, directa, ¿no? Eso no es correcto. No, Cristo no le da el Nuevo Testamento a los apóstoles y le dice: vayan y enseñen lo que está aquí escrito. Cristo le deja enseñanzas que primeramente fueron orales y que después los apóstoles escriben, y que la Iglesia Católica es la que determinó que esos escritos tienen inspiración divina. Pero fue la Iglesia Católica, porque ni siquiera el Nuevo Testamento dice que los escritos del Nuevo Testamento son inspirados. No vamos a encontrar eso en las escrituras. Entonces, es mucho más sólida, es mucho más coherente la postura católica. Por un lado, la verdad escrita. Por otra parte, lo que se necesita para que esa verdad escrita no se distorsione, no se malentienda, no se malenseñe, que es justamente Cristo mismo presente en la iglesia por medio de los carismas, por medio de, podemos decir así, la distribución que Cristo hace en algo así como la economía, ¿no?, de la iglesia. Vamos a llamarle la organización de presbíteros, obispos, ¿no?, diáconos, etcétera. O sea, toda una estructura que Cristo deja y que las propias escrituras dicen que nosotros tenemos que obedecerlos a ellos, a las personas que Cristo deja como estructura autoritativa incluso, para que nos guíen, para que nos enseñen, porque ellos velan por nuestra alma. ¿Ven? O sea, es coherente lo que la Iglesia Católica sostiene, coherente incluso a la luz de las escrituras. Porque la Iglesia Católica dice: a ver, Cristo dejó maestros. Y estos maestros cuentan con el Espíritu Santo, que de alguna manera los guía a enseñar correctamente para que la iglesia no se desvíe. Porque si Cristo no guía a la iglesia a lo largo de los años, es que es irremediable. La iglesia se va a apartar, la iglesia se va a desviar. Porque pasaría lo que lamentablemente pasa en el mundo evangélico. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo bautizo a mi hijo? ¿De niño o de adulto? ¿Cómo enseño yo a mi hijo sobre cómo tiene que entender la Eucaristía? ¿Está Cristo presente o no está Cristo presente? Entonces, justamente para que no pase eso, es que Cristo tiene que dejar todo un sistema de contención para guardar a su iglesia, para que no se aparte, para que a pesar de las imperfecciones que tienen los que componen la iglesia, porque sí, porque los que componen a la iglesia tienen errores, son humanos, cometen pecado, pero a pesar de eso, Cristo tiene que guardar a la iglesia. A pesar de eso, Cristo tiene que guiar a la iglesia, porque Cristo es el pastor de la iglesia.
porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Cristo no puede desamparar a la iglesia y la tiene que guiar, la tiene que dirigir. Y es interesante que San Pablo lo dice. San Pablo lo dice, que Cristo es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Y así como Cristo dio su vida por su esposa, la iglesia, así los esposos tienen que amar a sus esposas, ¿no? Esa analogía que hace Pablo hablando del matrimonio, mostrándonos el amor de Cristo por la iglesia. Entonces, si Cristo ama tanto a la iglesia, ¿es posible que Cristo se aparte de la iglesia? Dándole simplemente una brújula que algunos dicen que el norte está para un lado y otros dicen que no, que el norte está para el otro. No. Cristo no puede dejar a la iglesia a la deriva, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y como dice también Pablo, San Pablo, a Timoteo, ¿no? Que la iglesia es columna y baluarte, ¿verdad?, de la verdad. La iglesia es la que, podemos decir así, ¿no?, lleva, custodia la verdad. Por lo tanto, si la iglesia es la que lleva la verdad y va a llevar la verdad por los años, por los siglos de los siglos, hasta la venida de Cristo, entonces esa iglesia tiene que de alguna manera estar ayudada, protegida y guiada por un ser que justamente sea Dios, ¿no? Para que la iglesia no se aparte. Entonces, la postura de la iglesia católica, ese tripié, ¿no? Es un tripié: escritura, magisterio y tradición. Una vez más, ¿no? Escrituras, magisterio y tradición, un tripié, para que las verdades de fe sean verdades, para que el cristiano pueda decir el bautismo es regeneracional. Y cuando alguien te diga, no, mira, yo creo que no, yo creo que el bautismo no es regeneracional por esto, por aquello, tú le puedas decir con toda certeza y con toda seguridad, amigo, respeto tu opinión, respeto tu postura, pero no es negociable. Para mí no es negociable, porque para mí las verdades no son negociables. Y la verdad del bautismo regeneracional es bíblica, es magisterial y es tradicional. O sea, se ha sostenido, se enseña en las escrituras, se enseña por la tradición, lo ha enseñado el magisterio. Por ende, no es negociable. Yo no voy a creer en otro tipo de bautismo. ¿Por qué? Porque para mí esta interpretación es la interpretación correcta. Y si es la correcta, entonces las demás son incorrectas. Y esto nos guarda justamente de caer en la filosofía mundana que hoy, lamentablemente, está tomando al mundo, que es la filosofía del relativismo. Todas las verdades pueden ser verdades y los errores podrían no ser errores, porque es mucho más simpático, lamentablemente, al oído, que las personas caigan en este relativismo filosófico, teológico, donde yo le pueda decir a una persona así, mira, no vamos a discutir por esto, porque tal vez tú tengas la razón, tal vez yo tenga la razón, quién sabe quién tenga la razón. Lo importante es que nos amemos, pero tú tal vez pueda ser que tenga la razón, o tal vez yo tenga la razón. Ese relativismo suena simpático, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque ese relativismo es lo que está alejando a los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué no hay jóvenes en la iglesia casi? Por el pensamiento relativista. A nadie le interesa tener un conocimiento sólido de la verdad, porque no suena simpático, porque parece que nos vuelve como personas tajantes.
como personas no simpáticas. Es mucho más simpática no discutir por las verdades y decir, no importa, que cada uno crea lo que crea, yo voy a creer lo que yo creo, tal vez si estoy equivocado, ¿qué importa? Y si tú estás equivocado, ¿qué importa? Total, cualquiera puede tener la razón. Suena simpático, pero te hace inconstante, te hace perderle seriedad a los asuntos doctrinales. Por eso es que en el mundo protestante no se respeta a los pastores. Los pastores no son respetados en el mundo protestante. ¿Pero por qué no son respetados en el mundo protestante? A ver, en el mundo protestante tú te puedes hacer todos los cursos de teología que quieras. Puedes tener un doctorado en teología, pero no te van a respetar por eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que la verdad es algo que la puedes tener. ¿Cómo no? Entonces ellos dicen, a ver, ¿por qué yo tendría que hacerle caso a un pastor? ¿Por qué el pastor tendría que tener la verdad? ¿Acaso el pastor es dueño de la verdad? No. Tal vez yo como miembro de la iglesia conozca más la verdad que el pastor. Por lo tanto, ni siquiera tengo que ir a escucharlo, porque tal vez él me esté enseñando errores. Y ese relativismo le ha quitado seriedad a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante. La mayoría de los evangélicos ya no quieren congregar, porque ya ni siquiera lo ven necesario. Ya no lo ven necesario, porque ellos tienen un concepto de la verdad muy distinto. Si congregar no es una verdad absoluta, se puede entender de varias formas. Si yo puedo entender que yo me congrego desde mi casa, porque con mi hijo, con mi hija, yo puedo hacer un culto, y para mí eso es congregar, entonces, ¿para qué me voy a ir hasta la iglesia un domingo? ¿Para qué me voy a esforzar en viajar un domingo a ir a la iglesia si yo puedo congregar con mi esposa y mis hijos? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Eso es congregar, donde hayan 2 o 3. Así que con mi esposa somos 2, con mis hijos somos 3, 4 o 5. Ya hay una congregación. Yo ya me estoy congregando en mi casa. No tengo la necesidad de congregar. ¿Ven, queridos amigos? Este tipo de pensamiento es lo que me llevó a investigar y a encontrarme con el catolicismo y a entender que el catolicismo tiene un concepto mucho más sólido, que de alguna manera guarda y cuida a la iglesia justamente de caer en estos errores. A mí me gusta mucho algo que leí de San Agustín en su obra contra los maniqueos. En su obra contra los maniqueos, San Agustín dice, los que se basan solamente en las escrituras y desprecian la tradición de la iglesia suelen caer en muchos errores. Después, terminando su obra, San Agustín dice, ojalá ustedes escuchen al obispo de la iglesia, porque si ustedes escuchan al obispo de la iglesia, ustedes no van a necesitar 8 años, como yo estuve con ustedes escuchándolo. Ustedes no van a necesitar 8 años para poder diferenciar el error de la verdad y la verdad del error. San Agustín había sido maniqueo y, como dice él en su obra, por 8 años él estuvo siguiendo a los maniqueos y los escuchaba con amor y pasión. Pero cuando él se encontró con la verdad de la Iglesia Católica, él entendió que estaba equivocado. Entonces, por esa razón, San Agustín le dice, ojalá ustedes escuchen al obispo de la Iglesia Católica. Si ustedes escuchan al obispo de la Iglesia Católica, ustedes no van a tener que estar 8 años escuchando como yo tuve que escucharlos a ustedes 8 años. Ustedes, con escuchar al obispo de Roma, el obispo de la iglesia, ustedes podrán distinguir el error de la verdad. Entonces,
para la mente de San Agustín, de alguna manera, la tradición de la iglesia, la enseñanza de la iglesia católica, guardaba a la iglesia de caer en los errores. Por eso dice, ¿no? Aquellos que solamente se basan en las escrituras y desprecian las enseñanzas de la tradición de la iglesia, caen en errores. San Agustín también dice, si yo creo en el evangelio, es porque la iglesia católica me lleva a creer en el evangelio. Hablando justamente de la autoridad de la iglesia católica. La iglesia católica tiene un concepto muy distinto. La iglesia católica cree que la autoridad para enseñar las verdades de fe y las verdades de Dios está en la iglesia. La autoridad es de la iglesia. Mientras que para el protestante, la autoridad es las escrituras. Por lo tanto, como la autoridad es las escrituras, ellos van a limitarse a las escrituras y cada uno, por supuesto, va a tener una lectura diferente de las escrituras. Y cada uno va a defender sus diferentes posturas como si fuera la verdad misma. Esto es lo que me termina trayendo a la iglesia católica. Y ya vamos casi una hora. Y para ir terminando, quiero decirles que, bueno, así contado, suena bastante como simple, ¿no? Pero no fue de un día para el otro. Básicamente, esto me llevó años estudiando las doctrinas católicas, la infalibilidad de la iglesia, la infalibilidad del Papa. Pero, para terminar, lo que me terminó de afirmar en el catolicismo, lo que me terminó de básicamente de traer, de decirle amén a la enseñanza católica y aceptar, dar ese paso, fueron los dogmas marianos. En una entrevista, una señora protestante evangélica me dijo, Luis, parece que te enamoraste de la Virgen María. Y yo le dije, sí, me enamoré de la Santísima Virgen María. Y yo todavía era protestante, pero ya me estaban cuestionando porque yo estaba defendiendo los dogmas marianos para ese entonces. Yo ya estaba como para dar el paso. Entonces, como teólogo, yo estaba defendiendo los dogmas marianos, que por supuesto son netamente católicos. La señora me dice, Luis, ¿te enamoraste de la Virgen María? Parece. Le digo, sí, me enamoré de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de la Virgen María? Porque es la madre de mi Salvador, es mi madre. Y cuando digo me enamoré, lo digo en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. En ese amor que tiene un hijo por su madre. Todo hijo ama a la madre, ¿no? Bueno, para mí María empezó a tener otra importancia. Para mí, María pasó a tener un lugar, pero preferencial en mi corazón. O sea, para el protestante, María simplemente es una persona más de la historia de la iglesia. Pero para mí, al estudiar los dogmas marianos, empecé a entender por qué los católicos son tan devotos de la Virgen María. Y empezar a estudiar todo eso, empezar a entender los dogmas marianos, despertó en mí un amor impresionante por la Virgen María, por la Santísima Virgen María, la madre de mi Salvador, mi madre y la madre de todos los cristianos. Al punto de que estudiando los dogmas marianos, yo dije, es que tengo que hacerme mariano. Tengo que hacerme mariano. Es que yo ya siento que soy mariano. No sé cómo explicarlo, pero realmente, si me pongo a hablar de lo que, sinceramente, espiritualmente, en mi experiencia, en mi interior, generó
poder encontrarme con la Santísima Virgen, me pondría a llorar aquí. Me pondría a llorar de la emoción, porque encontrarme con todo ese significado que los católicos tienen y sienten, porque no es simplemente un significado de la mente. El católico lo vive, lo siente, tiene un amor por la Virgen María increíble, al punto de que a muchos protestantes me decían: Luis, pero ¿cómo puedes amar a una persona que nunca viste? Miren, para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre un católico y un protestante. Miren la pregunta que me hacen. Analicen simplemente la pregunta. La pregunta es: Luis, ¿cómo puedes decir que te enamoraste de la Virgen María si ni siquiera la conociste? No sabes quién es. Nadie puede sentir amor por una persona que nunca vio. Esa fue la respuesta de la hermana cuando yo le respondí que sí, efectivamente, yo amo a la Virgen María. Y me dijo: pero ¿cómo puedes amar a alguien que nunca viste? ¿Ven la mentalidad? Y yo no estoy aquí atacando al protestantismo, simplemente estoy hablando de las diferencias. Las diferencias que para mí son tan importantes que en mi conciencia yo ya no podía ser protestante, yo ya no podía ser evangélico. Es que no puedo ser evangélico y defender los dogmas marianos, porque eso sería como antiético. Yo no puedo ser evangélico y decir que María siempre fue virgen, porque estaría enseñando algo que los evangélicos no enseñan. Los evangélicos enseñan que María tuvo muchos hijos, pero yo ya no creía eso. Yo creía que María fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, como teólogo protestante, yo no podría enseñar lo que creo. ¿Y cómo voy a enseñar algo que no creo? Yo no podría enseñar lo que enseñan los evangélicos, porque sería antiético. Yo estaría enseñando algo que yo no creo. No sería honesto conmigo mismo. Todo esto, este amor por la Virgen María, esta comprensión por la Santísima Virgen, me terminó de afirmar en la Iglesia Católica. Y siempre digo, es como que la Virgen María tomó mi mano y me dijo: hijo, te acompaño a casa. Tú te bautizaste en la Iglesia Católica de bebé, anduviste por el mundo evangélico, pero no te preocupes. Tú estás en busca de entender todo esto. Yo te guío, yo te llevo de mi mano. Yo entiendo y lo siento así, tal vez suene loco, tal vez suene un tanto loco para el mundo de hoy, pero yo siento que en ese proceso de querer definir cuál es la postura teológica que yo tengo que tener, siento y hasta lo doy por hecho de que la Santísima Virgen María tomó mi mano y me guió en ese proceso. Y hoy soy un devoto de la Virgen María. Soy un devoto de la Santísima Virgen María. Bueno, queridos amigos, tendría mucho más para contarles, pero creo que básicamente dejé claro al menos la idea de por qué cambié del protestantismo al catolicismo. Y sí, efectivamente, fue por entender el origen del cristianismo. Si yo soy cristiano, yo quiero entender por qué soy cristiano, de dónde viene el cristianismo, cuál es la historia del cristianismo, qué ha creído el cristianismo, qué tiene que creer el cristianismo, qué ha sostenido el cristianismo por 2000 años y qué tiene que sostener hoy el cristianismo después de 2000 años. ¿El cristianismo de hoy tiene que ser diferente al cristianismo de hace 1000 años atrás? ¿Qué tiene que creer? ¿Qué tiene que sostener un cristiano? Eso es lo que me hizo a mí dar ese paso al catolicismo. Y para terminar, queridos amigos, les dejo una reflexión. Para todos aquellos católicos, hermanos, prepárense.
Si no tienen el catecismo, consigan un catecismo católico. Léanselo. Léanselo. Medítenlo. Reflexionenlo. Yo no sé por qué Dios permitió que hiciera todo este largo proceso. Pero lo que sí puedo decir es que si mis padres hubieran conocido las doctrinas católicas, no se hubiesen hecho evangélicos. Si mis padres se hicieron evangélicos, fue porque no conocían el catecismo de la Iglesia Católica. No lo conocían. No estaban preparados para entender. No estaban preparados para diferenciar entre la versión evangélica y la versión católica, porque no conocían la versión católica. No conocían su fe. Por lo tanto, ellos se apartaron del catolicismo, apartando a sus hijos del catolicismo, dejando que sus hijos después tengan que hacer un largo recorrido para poder entender el gran significado de ser católico. Yo no guardo rencor hacia mis padres, los amo mucho, los comprendo, los entiendo, no lo hicieron de maldad, ellos actuaron de buena fe, pero lo hicieron dentro de la ignorancia que tenían por no conocer la fe católica. Si eres católico, estudia el catecismo, hazme el favor, estudia el catecismo, para que tus hijos, cuando te pregunten, tú puedas responderles. Y de esta forma, de alguna manera, protegerlos de todas las ideologías que andan por el mundo, haciendo que nuestros hijos no sepan qué creer, qué sostener, perdidos como en un desierto sin brújula. Pero tú tienes una brújula y es las enseñanzas de la iglesia. Tú tienes esa brújula. Está al alcance. Los catecismos, los sacerdotes que te pueden guiar, las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esa es tu brújula. Aprovéchala, léela, entiéndela. Ese es mi consejo para terminar. Bueno, queridos amigos y hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Un saludo desde mi país, Uruguay. Por aquí voy terminando. Si Dios quiere, tal vez, si surgen preguntas o quieren hacerme alguna pregunta para que en alguna otra oportunidad, si la persona, ¿verdad?, que lleva adelante este canal maravilloso, ¿no? Quisiera invitarme, ¿no?, para responderlas, con todo gusto, ¿no? Creo que Alba se llama, creo, la hermana que lleva adelante este canal. Bueno, yo quedo a la disposición si alguien en alguna oportunidad quiere saber más o quiere hacerme una pregunta específica. De repente tiene algún familiar protestante o es protestante y de repente vio este video y dice, bueno, yo también tengo cuestiones, tengo ciertas cuestiones, tengo ciertas inquietudes y quiero hacer un camino para afirmarme. ¿Qué me puedes aconsejar, hermano Luis? Le pueden hacer llegar la pregunta y con gusto, pero con mucho gusto, me pongo al servicio y a la orden. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Amén.